¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Nosotros vamos a ver hoy, vamos a arrancar con lo que sería la escritura, la redacción del texto expositivo y del texto argumentativo, en la cartilla número 9. La idea es precisamente que ustedes trabajen la manera adecuada de redactar este tipo de textos frente a una situación X. Entonces, en principio lo que vemos son, además de, características generales de qué tienen ese tipo de textos para poder desarrollarlos nosotros, tienen 3 preguntas básicas que son: ¿de qué voy a escribir? ¿Qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a presentar? Estas 3 preguntas nos van a permitir, en principio, delimitar nuestro tema, decidirlo, delimitarlo y organizar la información para que nosotros, desde el arranque, desde la base de la producción textual, cumplamos la propiedad textual de la coherencia. Al hacer nosotros esto, ya la coherencia no sería un problema en el texto que vayamos a redactar. Eso para empezar. Y lo que les pido a continuación entonces es empezar a redactar. Yo les doy como primera actividad que elijan un tema. Les doy 4 temas muy sencillitos: la pava, la bicicleta, la heladera y la pala. Son objetos que ustedes conocen todos, todos saben para qué sirven, todos saben cómo funciona y todos saben más o menos cuáles son sus partes. Son objetos sencillos. La idea es que no tengan ni siquiera que recurrir al diccionario. A la hora de sentarse a escribir y a hacer los ejercicios, pueden tranquilamente delimitar ustedes las cuestiones porque son cosas que ustedes conocen, digamos. La segunda actividad sería que organicen, que tiene que ver con el qué voy a escribir. Organicen algunas cuestiones esenciales. Yo en el texto voy armando, a modo de ejemplo, con un tema también sencillito, voy armando los pasos. Entonces, en esta segunda parte lo que les pido es un esbozo de definición del objeto. Supongamos que ustedes van a usar la pala. Bueno, ¿qué es una pala? Herramienta que sirve para cavar hoyos en la tierra u otro lugar. ¿Qué función cumple? Cavar hoyos y acarrear elementos como tierra y arena, etc. ¿Cuál es su morfología? Bueno, consta de una parte de metal chata en la base que sirve para hundir en la tierra o en la arena, un palo generalmente de madera que sirve de soporte de la estructura y está rematada con un mango arriba que suele tener forma de de campana, que sirve para agarrar y empujar, por ejemplo. O sea, cosas muy sencillitas. En el segundo ejercicio lo que les voy a pedir es que esos datos que tengan los organicen por párrafos. Es muy importante la organización por párrafos cuando vamos a escribir un texto, porque eso nos va a permitir, en principio, la organización de la información y el desarrollo y la evolución del tema. Y en segundo lugar, vuelvo a lo mismo, nos permite desde la construcción de nuestro tema mantenernos en coherencia. Entonces, supongamos, yo les pido que en el primer párrafo hagan una introducción, que generalmente en un texto expositivo es una definición. Después les pido un desarrollo, que ahí van a dar una explicación de las ideas generales. Si van a hablar, presten atención a esto, si van a hablar de la pala, por seguir con la pala, como tema general, ahí pueden poner la morfología, el uso, algunas características que tengan, que quieran agregar. Si van a hablar específicamente del uso, la parte de morfología iría arriba junto a la definición y el párrafo central queda solamente para desarrollar todo lo que sería el uso de la pala, que como se podrán imaginar es un bosquejo apenas, por lo que es la actividad. Y por último, una conclusión. Como toda conclusión, bien, en definitiva, para concluir, la pala es muy importante por X motivo. Sería un cierre retomando una idea central del texto y el punto más importante.
Eso sería la organización, digamos, por párrafo. Entonces, eso lo tendrían que esbozar apenitas. Bueno, acá voy a resaltar tal cosa, acá voy a resaltar tal otra y acá tal otra. Y por último, les quedaría redactar el texto. Para la redacción del texto, y esta parte es muy importante, yo les doy estrategias generales. Todos los textos expositivos tienen que cumplir con una serie de, digamos, estrategias de escritura, formas de escribirse, que son estas que les pongo como estrategias generales. Objetividad en las oraciones. Acá no cuenta el emisor, acá lo único que cuenta es aquello de lo que se está hablando. Por lo tanto, ni yo pienso, ni yo creo, ni me parece, ni nada por el estilo. Nunca se enuncia a una persona fuera de lo que sería el objeto que se está definiendo o caracterizando. Uso la tercera persona. Todos los verbos siempre en tercera persona. La pala es un coso. La pala, en la heladera tiene, siempre tercera persona para referirse a los objetos. Uso del presente del indicativo. Es, tiene, está, parece. Siempre presente del indicativo. El verbo que más usamos igual. Y uso de conectores para enlazar las partes de las oraciones entre sí. Después les doy unas 3 estrategias de inicio, de desarrollo y de conclusión. Estas estrategias son las de inicio para empezar, digamos, el primer párrafo. Cuando hablamos de una pala nos referimos a pum, pum, pum. Eso lo pueden rellenar, eso que les pongo ahí donde van los puntos suspensivos, van a ver que ahí lo pueden rellenar con la palabrita que vayan a usar, con el tema, y ahí ya pueden arrancar. Son estrategias más que nada para arrancar. Estrategias de desarrollo se irían en el segundo párrafo. Se sabe que la pala sirve para cavar hoyos, pero también podemos afirmar que tiene una función de acarreo, por ejemplo. Y por último, estrategias de conclusión, o sea, cómo arrancarían el último párrafo. Para finalizar, en síntesis, en resumen, ese tipo de conectores. Nosotros lo hemos visto como conectores en realidad. Les doy un ejemplo de cómo quedó el texto que fui armando yo. Lo van a ir viendo paso por paso. Y como última actividad le quedaría la redacción final del texto. Redactar el texto, asegurarse, son las 3 actividades que les pido, que el tema aparece en todos los párrafos, esto en un texto expositivo es fundamental. Y por último, revisar el uso de las 4 estrategias generales que, repito, son las que tienen acá arriba. Estas 4 de acá. Tienen. Las otras pueden no estar. Las de inicio, las de... ¿Quieren arrancar directamente yendo al tema? Perfecto, no hay ningún problema. La pala es... pum, pum, pum. No hay ningún problema. El tema es que sí tienen que estar las otras. Eso sería todo en cuanto... lo llamé trabajo práctico número 1. Nosotros no hemos tenido trabajos prácticos, hemos tenido actividades, pero no trabajos prácticos. Y después, si no es para mañana, para la semana siguiente, lo que tendrían que hacer es hacer lo mismo. Es básicamente lo mismo, pero con un texto argumentativo. Acá van a ver que cambian algunas cosas. Por ejemplo, las preguntas se responden de otra manera, sobre todo cuando llega la parte de el qué voy a decir. ¿Qué voy a decir sobre ese tema? Ahí va a cambiar un poquito. Eso va a hacer que cambien algunas cuestiones dentro del texto. Van a cambiar las estrategias generales, aquellas cosas que son obligatorias en el texto expositivo. Se pueden hacer en el texto argumentativo, no hay ningún problema, pero el texto argumentativo tiene algunas que son específicamente para ellos. Por ejemplo, si el texto expositivo es obligatoriamente objetivo, el texto argumentativo puede simular una objetividad, que en realidad no tiene porque está dando una opinión, pero fundamentalmente va a ser subjetivo, y se permiten oraciones como las que no se permiten en el texto expositivo. Pienso que tal cosa, que eso no se permite. Cambia también el uso de las personas verbales. Si el texto expositivo solamente usa tercera persona, el texto argumentativo permite la primera persona. Permite decir cosas como sabemos que, entiendo que, por ejemplo. Se puede puede usar incluso segunda persona, puede estar hablándole a alguien y usted sabe que... y
además de el presente indicativo, se pueden usar otros modos verbales como el condicional, el subjuntivo. Podemos especular, podríamos llegar a ser una mejor nación si hiciéramos tal cosa, por ejemplo. Eso en el texto expositivo de ninguna manera puede aparecer. Entonces, esa sería muy cortita la parte que variaría, y después les pido que redacten un texto. En principio les doy 2 temas que parecen parecidos pero no son parecidos. Uno es la alimentación, la salud y la alimentación, perdón, y otro la alimentación. Depende en cuál pongan el foco, va a ir desarrollando un tema u otro. Y les doy, por ejemplo, les pido que elijan una tesis. La tesis es la postura del autor. Entonces les doy, si quieren, si les resulta medio complicado, les doy ejemplos. Pueden tomar uno de ellos, no hay ningún problema. Esto lo tienen que ir redactando, eso sí. En el cuaderno van poniendo todas estas partes. Después les pido que usen estrategias. Cita autoridad, ejemplificación, etcétera. Para no hacerlos buscar, porque no tengamos que buscar, porque ya sé que es bastante complicado ese cosa, les doy algunas que pueden llegar a usar. La idea es que usen 2, 3 como mucho, que tengan 2 o 3 argumentos que apoyen la tesis, no más que eso, porque también va a ser un texto breve lo que tienen que escribir. Después les pido que armen la organización por párrafo, qué cosa va a ir en cada lugar. Mínimo 3 párrafos, pueden ser 4 si quieren. Mínimo 3 párrafos también. Y por último, redactar. Les doy algunas indicaciones más a la hora de redactar, qué cosas tienen que más o menos aparecer en un párrafo y en el otro, etcétera. Y eso sería todo el trabajo. Van a ver que es bastante sencillo, van a ver que es un trabajo muy sencillo. Aparte yo les doy las partes, les doy todo, así que espero que no tengan ningún problema a la hora de hacerlo, ni el primero, ni el texto expositivo, ni el texto argumentativo, y que les resulte sencillo y que se lo disfruten y que les salga todo muy bonito. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao.